walk down to her window, press your face against the glass, only to find she is happy in his arms. Footprints track you through the grass, and you ache just to smell her clothes and her cooking down on the stove. You see her face in everyone you pass. Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Ana Paula, soy la líder de eventos de ASEA. Les cuento brevemente, ASEA somos una asociación civil que tenemos por objetivo ayudar a que emprender en Argentina sea más fácil. Esto lo hacemos a través de dos vectores de trabajo. Por un lado, a través de la influencia en políticas públicas, que en este eje uno de los logros más importantes justamente fue la Ley de Emprendedores de la que vamos a hablar hoy,
Y por el otro lado, a través del acompañamiento a emprendedores, a través de nuestros diferentes programas, que van desde mentorías, webinars, mujeres emprendedoras, que este año se está llevando a cabo con mujeres de distintas provincias. También tenemos segundo tiempo, que es para emprendedores mayores a 40. Tenemos el 1 de 5, arranca la semana que viene, el 6 de agosto, con algunas claves para financiar tu emprendimiento, así que inscríbanse, que va a estar muy bueno. Y también tenemos la Cumbre de Emprendedores, que es el evento más importante que hacemos junto con los embajadores que tenemos en las diferentes provincias. Ya tuvimos la de Mendoza, la de Rosario, y el 26 y 27 de julio se viene la de Chubut, así que no se la pierdan, que va a estar muy bueno, con contenidos muy interesantes. Les recordamos que pueden sumarse como socios de ASEA por 7 pesos por día y obtener un montón de beneficios, como $5.000 en créditos de Amazon Web Service, más de 1.000 descuentos en 10.000 comercios, descuentos y beneficios también en la cuenta comercio de Banco Ciudad, y muchos otros que los pueden ver en nuestra página de ASEA, que es asea.org.ar. Bueno, los invitamos también a que se hagan con miembros, que es totalmente gratuito, y también lo hacen a través de nuestras páginas. Ahora sí, los dejo ya con Alejandro Ramírez, que es miembro del board de ASEA y responsable de políticas públicas de ASEA, y con Fernando Pérez Gualde, del estudio Pérez Gualde, y además docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, que nos van a hablar sobre las SAS. Les recuerdo nada más que dejen sus preguntas en Facebook, vayan dejando, que al final de que ellos terminan la charla van a estar respondiendo esas preguntas. También los invitamos a que compartan la publicación de Facebook para poder llegar a más emprendedores. Ahora sí, Alejandro, Fernando, todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Entendemos que se nos toma bien. Bueno, ante todo el agradecimiento a SEA, siempre es un gusto realmente poder participar y sobre todo haber sido convocado a formar parte de esta red de políticas públicas de ASEA por parte de Alejandro Ramírez, a quien en gran medida le debo y es el responsable de que estemos inmersos, digamos, en este mundo del emprendedurismo y que tanto nos gusta. Lo que vamos a hablar hoy es sobre la SAS y el estado de situación actual de esta Sociedad por Acciones Simplificada, y para eso es necesario hacer una pequeña introducción, si se quiere, en cuanto a lo que ha implicado la SAS dentro de la legislación argentina. La SAS se sanciona, o la ley de SAS, la ley de emprendedores, conocida como la LACE, la ley de apoyo al capital emprendedor, que es del año 2017, se sanciona en la Argentina gracias al impulso de ASEA. Y esto es importante marcarlo porque no es una ley que corresponde a un partido político en particular, sino que fue ASEA la que se movió, se movilizó y fue que se contactó con los diferentes candidatos que había en ese momento a presidentes de la nación, para tratar, año 2015 estoy poniendo en situación, para tratar de sancionar esta ley de apoyo al capital emprendedor. Entonces, esto lo remarcamos muy especialmente porque el mérito fue de los emprendedores, fue de ASEA como representante de estos emprendedores, y no fue una carta política de ningún partido en particular, si se quiere. La ley de SAS en particular es una ley que no es novedosa, sino no es que la inventó la Argentina, más allá de la importancia que ha tenido la ley argentina que crea esta Sociedad por Acciones Simplificadas. Si uno ve el mapa del mundo, se encuentra con que ya el primer antecedente lo tenemos allá por el año 1994 en Europa, en Francia más exactamente. Y en Latinoamérica fue Colombia la primera, allá por el año 2008, que la sancionó y que tuvo un efecto expansivo muy importante, no solo dentro de Colombia. Hoy en Colombia el 98% de las sociedades que se constituyen son SAS, sino que además fue una ley a través de su redactor que se encargó de ir diseminándola a lo largo de toda Latinoamérica, y es que así llegó y se sancionó en el año 2017 en la Argentina. No es menos importante que la ley argentina ha sido copiada o ha sido tenida como un elemento, como un faro, podríamos decir, para legislaciones que vinieron después. El caso de Uruguay, el caso de Perú, de Ecuador y de Paraguay, que está ahí en plena redacción. Entonces, la importancia, digamos, que tiene esta ley de la Argentina es
mayoritaria, ¿no es cierto?, y es expansiva dentro de lo que ha implicado el mapa de Latinoamérica en general. La ley, cuando nosotros decimos que es una ley de emprendedores, ¿por qué? Porque protege a los emprendedores. ¿Y por qué protege a los emprendedores una SAS y no lo hace una anónima o no lo hace una sociedad de responsabilidad limitada? Porque la SAS permite que sea reconocido dentro de su participación en el capital el aporte que realiza el emprendedor, que normalmente es un aporte de conocimiento, del conocimiento que él tiene, lo que hoy llamamos intangibles. Es dentro de ese marco que esos intangibles, ese know-how, esa idea que trae el emprendedor, puede capitalizarla en una SAS y puede lograr que sea reconocida en una SAS y que incluso tenga un valor mayor y más importante que el propio dinero o financiamiento que aportan los socios financieros, llamémoslo, los socios capitalistas dentro de la estructura de una SAS. Eso lo permite la SAS y es la que mejor lo permite, y de ahí la defensa que nosotros hacemos de este tipo societario, que además vino a actualizar un derecho societario argentino que es del año 1972. O sea, hoy poner en riesgo la utilización de la SAS como tipo societario es volver nada menos que 50 años atrás, es volver, podríamos decir, a una situación, digamos, que era totalmente diferente, que era un mercado diferente, que existían aportes diferentes y que existía sobre todo otra forma de hacer negocios. Argentina además mantiene la SAS porque se comprometió en el marco de la ONU y UNCITRAL, donde Alejandro Ramírez es el representante por Argentina, a mantener e inclusive a participar e implementar dentro del ámbito de la OEA la SAS como un modelo tipo societario para toda América. Entonces, esta situación, podríamos decir, este marco en el que se encuentra nuestra ley de SAS, es un marco que responde a una inclusión en el mundo. ¿Y por qué esto es indispensable? Y porque, como ustedes bien saben, si entre las cosas que han cambiado, una de ellas es que ya las empresas no son de un país en particular, sino que su trascendencia es mucho más allá de las fronteras como consecuencia de estos medios de comunicación que en este momento estamos utilizando. Entonces, hoy, pensar en una empresa que no sea escalable a nivel internacional, directamente es una empresa que ni siquiera va a tener financiación, ni siquiera va a tener apoyo. Bueno, esta ley entonces nos pone dentro del contexto mundial, nos pone dentro del contexto latinoamericano y permite que una empresa argentina pueda expandirse y pueda proyectarse hacia el resto del mundo. En el caso particular de la Argentina, en el año 2018 nos encontramos nosotros con un gran festejo que existió a través, o en la Cámara de Diputados de la Nación, pueden ustedes ahí ver las fotos de lo que ello implicó para festejar realmente haber elegido este camino. Y en esto hay otra cosa que es importante destacar y por eso remarcamos que la ley de SAS no es la ley de un partido político, no es la ley de un presidente, porque por ahí cuando se la critica se la trata de atar como un instrumento de un presidente en particular o de un partido en particular o de un gobierno en particular. Tanto no es así que la ley se dictó dentro de un contexto de una temática que es tal vez de las únicas políticas de Estado que ha tenido la Argentina en los últimos 20 años. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A la ley de software que se aprobó allá por el gobierno de Néstor Kirchner, se aprobó por unanimidad. Cuando esa ley se venció, porque tuvo un término de vencimiento, se dictó la ley de economía del conocimiento, que también se aprobó por unanimidad por ambas cámaras. El otro día se ha aprobado en comisión en diputados una modificación a esta ley de economía del conocimiento y también se aprobó por unanimidad, solamente 2 abstenciones de los diputados de la Izquierda Unida. Y cuando se aprobó la ley de SAS, también fue prácticamente aprobada por unanimidad con algún par de votos en contra en el caso del Senado de la Nación. Entonces,
Esto lo decimos ¿por qué? Porque la ley de SAS, esta ley de apoyo al capital emprendedor, que además desarrolla el financiamiento, el crowdfunding y diferentes plataformas y formas de financiar a los emprendedores y facilitarles sus caminos, es una ley que respondió y se encontró dentro de un contexto general de una política que podríamos decir de Estado. Y esto lo aclaro porque ahora les va a explicar Alejandro cómo esto ha cambiado este escenario. Y vamos a tratar de analizar juntos cuáles son las razones por las cuales esto ha cambiado. Es importante tener en cuenta, en este sentido, porque las dificultades que hoy se encuentra la SAS, sobre todo en el ámbito de la Inspección General de Justicia de la Nación. Cuando nosotros decimos IGJ, Inspección General de Justicia, nos estamos refiriendo solamente a las sociedades que están domiciliadas en Cava, Ciudad de Buenos Aires. La Inspección General de Justicia de la Nación, al igual que los registros que tienen las 24 provincias argentinas, cada una de ellas conocidos en algunos casos como direcciones de personas jurídicas, inspecciones de personas jurídicas, etcétera, o juzgados de registro en muchos casos, son organismos que tienen la facultad de regular el régimen societario argentino, pero son organismos que, como ustedes pueden ver bien en esta pirámide que encuentran a la derecha de la pantalla, o en este organigrama, son de quinto rango, o de sexto rango, si ustedes quieren, dentro de la escala que existe de las diferentes resoluciones o normas que se pueden dictar. Constitución Nacional, leyes nacionales, decretos, resoluciones ministeriales, resoluciones de la Secretaría de Justicia, resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Registrales y recién después vienen las resoluciones de la Inspección General de Justicia de la Nación y si fuera una provincia de la Dirección de Personas Jurídicas. Está está en el mismo rango, en el mismo nivel que un registro del automotor. Esto es importante saberlo porque hoy los inconvenientes con que se encuentra, digamos, esta aplicación de la ley de SAS, en particular la ley de apoyo al capital emprendedor, que crea y regula la SAS, vienen como consecuencia de resoluciones que dictó la Inspección General de Justicia de la Nación con un fin muy concreto, que es lograr que se dejen de constituir sociedades por acciones simplificadas. ¿Y por qué ese fin? Bueno, tal vez habría que preguntarle a las personas que se encargan de hacer esto, que están, digamos, desarrollando estas tareas, pero claramente me animo a decir que es porque no entienden siquiera cómo ha sido regulada la SAS y para qué ha sido regulada la SAS, porque tampoco entienden cómo se mueve el comercio hoy a nivel internacional y cómo piensan los emprendedores y qué es lo que necesitan los emprendedores. Y con eso, tal vez con un poquito de soberbia, nos animamos a decirlo, que en la medida que no lo entiendan, difícilmente van a poder hacer una regulación de las SAS o para poder entender para qué ha sido pensada. Te dejo, Alejandro, para que Buenísimo, Fernando. Excelente toda esta introducción. Yo tengo una frase que uso seguido, es que hoy en día ya no existe o no importa tanto la materia prima como la materia gris. Es decir, estamos en una economía, lo que se llama economía del conocimiento, y la ley de sociedades que teníamos del año 1972 con figuras, por ejemplo, la SRL es una figura del año 1932, fueron pensadas para otra realidad. Es decir, imagínense ustedes, pónganse en la cabeza el que legislaba, el que hacía leyes pensando en una empresa del año 1972, ¿qué tenía en la cabeza? Fierros, chimeneas, humo, saliendo de una industria, cuando hoy todas las discusiones, y más si lo tomamos en este contexto de pandemia y de coronavirus, vemos toda la digitalización, la importancia del conocimiento y cómo todas las empresas que están sobreviviendo a esta crisis son todas justamente, o las que mejor se adaptaron, son empresas tecnológicas del conocimiento. Pero no por eso quiere decir que la SAS estaba dedicada únicamente a este tipo de empresas, sino que era o es un traje a medida que todo pensado para todas las pymes y para todos los emprendedores del país.
Entonces, con Fernando, lo que nos propusimos en esta breve exposición es dividir el tema de las SAS y el futuro con las nuevas regulaciones en dos estadios. Lo que se aplica primero en el registro público de Buenos Aires, la IGJ, a las SAS constituidas en la Ciudad de Buenos Aires, y el proyecto de ley que está actualmente en la Cámara de Diputados con media sanción del Senado para reformar las SAS. Si vuelvo un segundo al slide anterior, esta imagen me parece clave. Hace 2 años, todos los diputados de todo el frente y de todo el arco político se juntaron a festejar las SAS como gran medida del Estado, como una política a largo plazo. Ahí pueden ver en las fotos a incluso integrantes del gobierno actual. Por ejemplo, ahí lo tienen a Cabandier, creo que estaba Diego Bossio, Marco Lavagna. Es decir, era una política de Estado, o es una política de Estado de todo el arco político, y hoy esta inseguridad jurídica que nos plantean, de decir, 2 años después, hay que revisar todo con los alcances de lo que ahora vamos a explicar. Y un poco también con este gráfico piramidal, la gravedad de lo que planteaba Fernando, de que un organismo de 6º rango, como es la Inspección General de Justicia, que tiene el mismo rango que el registro automotor o que el registro de propiedad inmueble, discuta una ley del Congreso de la Nación. Entonces, sobre eso nos vamos a centrar en la exposición. Primero voy a hacer un raconto de las 7 resoluciones generales que hay en la IGJ, y después con Fernando nos vamos para el proyecto de reforma que tiene media sanción del Senado. Este año, la primera resolución fue la Resolución General 3 del 2020, que empezó a exigir para todos los tipos societarios que se publiquen datos nuevos en el boletín oficial, ya sea para la constitución de las sociedades o para cuando se modifique el capital social, es decir, un aumento de capital. Entonces, dentro de las cosas que incluía o que requiere esa resolución es incluir en un edicto toda la clase de acciones que tenga esa sociedad, la modalidad de emisión, el régimen de aumento, todos los datos completos de todos los socios en todo momento. Ahora, imagínense esto, qué contradictorio y qué incongruente es con el régimen de financiamiento colectivo de crowdfunding que establece también la ley de apoyo al capital emprendedor, la ley de emprendedores. ¿Cuántas páginas del boletín oficial uno necesitaría para poner todos los datos de todos los socios y todas las modalidades de las clases de acciones? ¿Y con qué razón, no? Seguir hablando en el año 2020 del boletín oficial cuando se podría modificar esto gratis con una página de internet, por ejemplo, un sitio web de acceso gratuito, si queremos hablar de transparencia. Pero después salió la resolución 5 del 2020 que exigía un capital social mínimo superior al establecido por la LACE, la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Cuando justamente la ley de emprendedores, para simplificar y bajar las barreras de acceso a la economía formal, había impuesto un salario mínimo, o 2 salarios mínimos vitales y móviles como capital mínimo de las SAS. Ahora el Poder Ejecutivo, vía la Inspección General de Justicia, dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a revisar lo que dijo el legislador, y no importa contradiciéndolo, y voy a analizar caso concreto por caso concreto si el capital social que dice una persona tener para empezar un emprendimiento es el suficiente o no para llevar adelante ese emprendimiento. Dicho de otra forma, un burócrata o un empleado del Estado les va a decir a ustedes emprendedores si pueden o no hacer con el capital social que dijeron una empresa viable o no. Imagínense, por ejemplo, el caso de, a mí me gusta hablar del ejemplo de Satellogic, una empresa argentina, muy probablemente futuro unicornio argentino, se constituyó creo que con 12.000 pesos de capital social. El objeto social era enviar satélites al espacio. Hoy tiene cientos de nanosatélites enviados al espacio, es decir, hay notas en el diario que hablan de la NASA que funciona en Argentina, la mini NASA que funciona en Argentina. Esa empresa, según los parámetros actuales de la Inspección General de Justicia, no podría haber existido.
¿Se entiende esto? Digo, la gravedad con eso. Imagínense de que les digan a ustedes que quieren desarrollar una aplicación para celulares, que alguien les diga que necesitan más dinero que su cerebro, que sus ideas, que su know-how. Es una falacia que va a contramano de lo que pasa en el mundo. Posteriormente se reglamentó la Resolución General 9 del 2020. Esta resolución lo que trató de atacar, y atacó de hecho en concreto, es toda la autonomía de la voluntad y toda la libertad contractual que tienen las partes para poder hacer el contrato social a su forma. Es decir, que ustedes los socios pongan las cláusulas que mejor se adecúen a sus necesidades internamente, es decir, sin afectar a terceros. Entonces, dentro de todas las resoluciones, de todas las normativas que tiene esta resolución, vemos, dispone que los administradores de una SAS tengan que contratar un seguro de caución. Seguro de caución que nada más es un gasto porque no tiene ninguna función. Les van a decir, bueno, es para proteger a los terceros contra los administradores. ¿Qué vas a proteger si un seguro de caución que tiene responde hasta 50.000 pesos? No tiene ningún sentido. Nunca en la vida se vio algún caso en la historia que alguien haya citado ese seguro en garantía para ejecutar esa póliza. Se obliga a que presenten estados contables las SAS ante la Inspección General de Justicia. Las SAS estaban obligadas a presentar los estados contables ante la FIP, igual que la SRL, pero igual que la SRL no estaban obligados a presentarlo ante la IGJ, porque no es quien para fiscalizar los estados contables de una SAS, pero bueno, pide eso. Y dice, bueno, que si uno quiere modificar el capital social de una SAS, hay que presentar un informe financiero y contable que diga, un contador diga que en el primer año de existencia de esa sociedad uno va a poder cumplir con su objeto social o con alguna de sus actividades del objeto social. Imagínense si 9 de cada 10 emprendimientos fracasan en los primeros 2 años de vida, ¿qué contador va a firmar un informe contable en ese sentido? Digo, la lógica en el mundo es arriesgar, generemos nuevas empresas que le conviene al país y después vemos, o sea, vieron que está de moda, por ejemplo, hablar del Fuck Up Nights, que es desmitifiquemos el fracaso de las empresas. No está mal fracasar, está mal no intentarlo. Bueno, la IGJ en este sentido va todo lo contrario. Y después pone un montón de requisitos con cláusulas que no va a aceptar, por ejemplo, con el tema de suscripción preferente, premio de emisión, voto acumulativo, cosas técnicas que hoy no nos da el tiempo para profundizar. Después hubo 5 resoluciones más, que encontramos la 17 del 2020, que es una de las más polémicas, que pide que se subsanen todas las SAS que se hayan hecho con firma electrónica en la capital federal. Es decir, retroactivamente desconoce toda la inscripción de las sociedades que existen registradas ante el IGJ y dice, si vos usaste firma electrónica, o sea, esto de lo que estoy contando es en serio, en medio de la pandemia pidió esto, vuelvan a registrarse por papel. Vayan a contratar a un escribano, vuelvan a publicar edictos en el boletín oficial. Cuando habla de subsanación no dice cuál es la sanción, pero parecería ser que habla de la nulidad de esas empresas. La resolución 2220 dice que la Inspección General de Justicia va a investigar a todas, va a investigar como si fuese la justicia, ¿no? A todas las SAS que hayan adquirido inmuebles en la capital federal. Primera pregunta, ¿por qué va a investigar solo a las SAS y no a las SRL y a las sociedades anónimas? Segunda pregunta, ¿es acaso delito comprar un inmueble? Si el problema es que la sociedad no tenía capacidad contributiva, será un problema de la FIP, y festejo que la FIP vaya a investigar eso. Pero es un tema de por qué el Poder Ejecutivo tiene que empezar a perseguir empresas. Es grave eso. Después pone un límite a los administradores extranjeros. Dice que todos los administradores, es decir, todos los que sean directores de una SAS y residan en el exterior, le tienen que dar un poder específico y especial a administradores que estén acá en el país.
no se lo puede dar un tercero, no se entiende por qué la limitación, y hasta sería ilógico. Piensan que si son un administrador en el extranjero que están por la minoría, la IGJ les obliga a que le den ese poder al de la mayoría que por ahí están enfrentados con ustedes. Bueno, la resolución 2320 incorpora un estatuto modelo tipo recopilando todo esto. Y después hubo una resolución que nunca se llegó a publicar porque tenemos entendido que el mismo gobierno internamente la frenó, pero después presentó un proyecto de ley que ahora vamos a hablar, que hablaba de la suspensión de la constitución digital de SAS en la Ciudad de Buenos Aires y la suspensión de los libros contables y societarios llevados en blockchain, y vuelve todo al papel. De esta forma, Argentina es el único país del mundo que vuelve de la digitalización al papel. Ante toda esta situación, desde la Asociación de Emprendedores presentamos una acción de amparo que está tramitando actualmente en el fuero comercial, porque considerábamos que esto afectaba a 30.000 SAS que actúan en Argentina. Consideramos que estas resoluciones violan 17 artículos de la Constitución Nacional en forma flagrante. Y bueno, actualmente estamos peleando a ver qué juez acepta esto. La Cámara Comercial dijo que ellos son los competentes. La Inspección General de Justicia se presentó con un recurso extraordinario para llevar el tema a la Corte Suprema para que no logremos avanzar con el amparo. Y también recusaron con causa a la jueza comercial diciendo que no sé qué dijo, que dijeron bien más o menos, que tienen enemistad manifiesta con el Inspector General de Justicia o con sus clientes, y entonces quieren que se designen nuevos jueces. Todavía estamos peleando los emprendedores para que algún juez nos escuche en este país. Hace 3 meses se inició el amparo, todavía no tuvimos ninguna resolución favorable ni pudimos dar traslado de la demanda. Esperemos tener más suerte en los próximos días, semanas, meses o años. Después, si quieren, profundizamos en cualquier resolución del IGJ que están actualmente vigentes con este sentido. Y el otro tema que nos ocupa ahora es el análisis del proyecto de ley que está actualmente en la Cámara de Diputados por media sanción del 11 de junio de la Cámara de Senado, y que supuestamente se va a tratar en los próximos días en la Cámara de Diputados. Y es importante que todos los emprendedores nos hagamos oír y digamos el rechazo y el repudio que tenemos, porque hablando con varios legisladores, nos dicen, no, nosotros hemos hablado con emprendedores y están muy contentos con este proyecto de ley. Así que si querés, Fernando, un poco avanzar conmigo allá en esta parte que es más federal, digamos, la parte de IGJ la tomé yo que aplica solo acá municipalmente en la Ciudad de Buenos Aires, y este proyecto aplica en todo el país. Avanzá, Alejandro, yo solamente, no sé si se me escucha ahí, creo que sí. Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, hacer una aclaración, desde más allá de que soy mendocino, estoy en Mendoza, y estas resoluciones, como bien aclaramos, son nada más que para Cava. Varios provincianos optamos sin duda por apoyar el amparo que planteó ASEA y que ha encabezado Alejandro con otros profesionales en contra de las resoluciones de la IGJ, porque nos dimos cuenta que esto, la intención iba a ser expandirlo hacia el resto del país, y así ocurrió a través de este proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado. Hoy en las provincias, por ahí es importante aclararlo y lo vamos a ver al final con alguna filmina, no solo no se aplican esas resoluciones de la IGJ, sino que en general la mayoría de las provincias, diría prácticamente de forma unánime, salvo con algunas excepciones, aplican todo lo contrario. Son proclives a la aceptación de las SAS, facilitan la constitución de SAS, y como en el caso que tenemos acá en Mendoza, han dictado resoluciones especialmente para regular y facilitar esta constitución de las SAS. El proyecto en particular, fíjense ustedes, les voy a dejar yo estas 2 notas, pero ya en el artículo 1 establece algo que es
que asusta un poco. ¿Por qué? Porque no solamente crea un nuevo registro, o sea, para ser socio de una SAS o para constituir una SAS, vamos a tener que no solo demostrar, sino que inscribirnos en un registro que se va a constituir de emprendedores, sino que además ese registro va a ser un registro nacional, de carácter nacional, con lo cual se le va a sacar a las provincias en el régimen federal que existe en lo que hace a toda la regulación de la registración de las sociedades, esta característica justamente federal, y a través de esta nota unitaria de crear un registro nacional que se va a manejar dentro del ámbito de la CEPIME, vamos a tener que ir todos los de las provincias a inscribirnos o a inscribir a algunos de los socios de la sociedad en este registro de carácter nacional. Realmente, más allá de lo que la práctica va a implicar, demostrar que es emprendedor. ¿Quién está en condiciones de decir, oh, este señor es emprendedor, este señor no es emprendedor? Realmente es muy difícil, y sobre todo porque cuando uno constituye una SAS, lo que pretende es ser emprendedor, y a través de esa SAS lo que va a hacer es tratar de demostrarlo justamente con su emprendimiento, Dios quiera, con el éxito del mismo, y aunque no lo logre, igual intentándolo. Así que eso me parece que es importante aclararlo, Alejandro. Perfecto. A ver, voy rápido, creo que nos quedan 5 o 10 minutos para toda esta parte. El artículo primero del proyecto de ley dispone que tenemos que para hacer una SAS hay que inscribirse en 2 nuevos registros. Uno, demostrar que los socios son emprendedores. ¿Qué va a ser emprendedor? No lo sé, va a quedar a cargo de la discrecionalidad del funcionario público de turno. Digo, el funcionario que está hoy puede tener una concepción, el del año que viene otra y otra. Y después inscribirse en el registro PYME. La SAS tiene que inscribirse en el registro PYME. Acuérdense que la SAS es la sociedad simplificada. Sociedad por acciones simplificada. Y le estás agregando 2 nuevos registros para inscribirse. Después tenemos el artículo 2 y 3 del proyecto, que dispone la vuelta al papel, aunque sea suspender por 180 días el tema de los libros digitales y la constitución online, y modifica el decreto 561 del 2016 que dispone que todos los trámites del Estado se tienen que llevar de manera electrónica. Es ese decreto que a principio de año se modificó para suspender la contratación del Estado de forma digital y decir que en excepciones y por la urgencia del coronavirus se podía volver al papel. Y del cual tanto el presidente de la Nación como la secretaria de Legal y Técnica dijeron que era falso que se quería suprimir ese decreto. Bueno, este proyecto de ley justamente viene a suprimir ese decreto para la SAS. Entonces, nuevamente, no sabemos qué puede llegar a pasar con eso. Y esto es importante. Suprimir los libros digitales implica volver a como se llamaban los libros en 1912. Digo, así se llama un libro, una SA, una SRL, y salir del blockchain que tenía las SAS que hacen los libros digitales inalterables e inmutables. Después, bueno, el artículo 4 del proyecto obliga a presentar los estados contables, como ya lo tiene la ley GJ, y pone una multa. En el segundo párrafo dice la mayor multa que tenga la ley de sociedades por cada estado contable no presentado. Es decir, si una SAS se constituyó en 2017 en la Ciudad de Buenos Aires, debería pagar 3 multas de 100.000 pesos por cada estado contable que no presente, es decir, 300.000 pesos debería. Cuando a una sociedad anónima que no presentó los estados contables, por ejemplo, la IGJ pone una multa de 5.000 pesos. Explíquenme por qué. ¿En Mendoza de cuánto es la multa, Fernando? Mendoza es cara, es de 9.000 pesos, debe ser de las más caras del país. Hay provincias como Córdoba que la tienen 2.000 pesos. Pero igual, otra característica de carácter unitario, vienen y establecen a nivel general para todo el país esa multa, cuando en realidad son multas que las establecen las diferentes reparticiones provinciales de cada jurisdicción. Después tenemos el artículo 5 del proyecto que dispone que se le van a aplicar a las SAS todas las normas de la Ley General de Sociedades y en especial todas las normas de la sociedad anónima. Es decir, acá el Senado de la Nación dispuso que se le van a aplicar 268 artículos de la Ley General de Sociedades sin estudiarlo, sin analizar cuál es la implicancia de aplicar o no cada artículo. No se discutió esto.
y después se agrega el control sustancial por parte, explíquenme qué es el control sustancial por parte del IGJ, es decir, se va a poder meter en todo momento, discrecionalmente analizar a una sociedad, y si es coherente o no con las interpretaciones que tenga en ese momento el inspector de justicia o el registrador público que haya en ese momento. Y después, el artículo 6 del proyecto, acá si querés lo puedes hablar vos, Fernando, dice que invita a las provincias. Ahora, ¿qué implica que invita? Sí. La verdad que invita a que adhieran a las normas de carácter registral, pero no aclara tampoco, ni es fácil, porque si se quiere, todo es registral en este sentido, lo relativo a la regulación y a la registración de las sociedades en general. Entonces, el hecho de que invite a las provincias a adherir a las disposiciones referidas a cuestiones registrales de la presente ley realmente aporta confusión, que en definitiva es lo que se ha logrado con este proyecto de ley. Porque si realmente se llega a sancionar esto como está, ustedes nos van a preguntar seguramente enseguida, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿La SAS dejó de existir? No, no dejó de existir. ¿Cómo se regula? Y hay que esperar, hay que ver el registro que se va a crear de emprendedores, hay que ver qué se exige. O sea, en definitiva, lo que se aporta, sin lugar a dudas, es confusión en vez de facilitar o de aclarar el camino que deben tener los emprendedores. ¿Cuál es el impacto económico de esta ley o de este proyecto de ley si se llega a aprobar y que también están intentando de que no tome estado público? Lo primero, inseguridad jurídica. Digo, ¿qué mensaje le damos a los emprendedores que abrieron una sociedad nueva hace 3 años, o hace 2 años, o hace 1 año, que festejamos en el Congreso esa ley, que es una ley que se inspiró en nosotros Paraguay, Uruguay, Ecuador, que es un caso que se estudia en la ONU de éxito? Y ahora 2 años después le decimos que es nula la sociedad, digamos. Es un mensaje directamente de repulsivo hacia los emprendedores y hacia las pymes de Argentina. Argentina necesita mucho más empresas de las que tiene 1/3 de empresas comparado con Chile per cápita, ¿no? Esto es lo que se llama la densidad empresarial de Argentina. Uruguay cada 1000 habitantes tiene 48 empresas, Argentina tiene 17 empresas, Chile tiene 58. Necesitamos bajar las barreras de ingreso a la economía formal más que cerrarlas. Hoy, si se aprueba este proyecto de ley, es más conveniente tener una sociedad de hecho, una sociedad irregular, que una SAS. Es decir, el Estado te está dando un mensaje: no te regularices, tener una sociedad informal. Esto pasó en la capital federal. Con las resoluciones del IGJ se quintuplicó el costo de abrir una empresa. Digo, hoy abrir una sociedad, una SAS saldría unos 50.000 pesos, una SA más o menos unos 60.000 pesos, más el costo de los libros, contra los 8.400 pesos que saldría abrir una SAS. Digo, esto ya está pasando hoy en Argentina. En Mendoza se están constituyendo por 10, 11.000 pesos. O sea, están logrando en realidad que se vayan al interior. Aparte, es muy gracioso porque, miren, esto es el crecimiento de la recaudación impositiva de la SAS. Tenía un crecimiento del 580% anual en comparación de año a año. Iba creciendo la recaudación del Estado en esto. Mientras que un SRL o un SA, por ejemplo, pueden ver, iban creciendo un 46, un 39% en comparación con el otro año. ¿Y eso por qué es? Por la inflación en ese momento. En cambio, al ver la SAS un 580%, vemos eso. El impacto que tienen las SAS, según datos de AFIP, representaban el 55% de las empresas que se creaban en el país. Es decir, 1 de cada 2 empresas, más de 1 de cada 2 empresas, optaba por la figura de la SAS. Y miren cómo iba creciendo año tras año la SAS. El crecimiento de la columna azul es la SAS, como la gente las iba adoptando, y es lo que pasaba en todo el mundo. Digo, en Colombia representa el 98% de las empresas que se crean, como contó Fernando. En Francia creo que el 70%. Y de nuevo, no es un invento argentino. En Francia existen desde el año 1994, en Colombia desde el 2008, en Chile desde el 2012. Ahora, miren lo que pasó con la SAS en la ciudad de Buenos Aires desde las regulaciones de la Inspección General de Justicia. La línea roja que ahora van a ver era la SAS, y estos son los porcentajes.
el 50% de las empresas que se crearon en la Ciudad de Buenos Aires en enero, en febrero, en marzo, en abril llegaron al 55%, salieron las resoluciones del IGJ. El número bajó primero al 16%, ahora está al 6%. Y hay números que dicen que ya se están constituyendo 0 SAS en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el caso en Mendoza, contalo Fernando cómo es, pero es... Ahí tienen esto, incluso sin contar con una resolución que facilitara, digamos, la inscripción. En el 2018 ya la SAS representó el 52,5% respecto del 16% de la SRL y el 30% de la sociedad anónima. Y en el año 2019, fíjense, el 78,6% de las sociedades constituidas en Mendoza fueron SAS, contra 7% de la SRL y 14% de la sociedad anónima. Realmente la aceptación ha sido impactante como consecuencia de esto que marcó Alejandro. La SAS fue pensada para los emprendedores, está hecha a medida de los emprendedores y permite organizar una empresa a medida. Pero también ha implicado una modernización del derecho societario argentino en general, porque estamos todavía nosotros con un derecho societario, o estábamos con un derecho societario del año 72. Imagínense ustedes en leyes comerciales, piensen solo en las leyes de concurso, la ley de concurso, la cantidad de veces que en estos últimos 50 años ha sido modificada para acompañar las políticas de Estado y para acompañar el desarrollo del comercio. Bueno, lo propio debería ocurrir con una ley de sociedades hecha en serio. Cualquier país está permanentemente modernizando y actualizando una ley de sociedades. Así que bueno, creo que ahora vamos a pasar a las preguntas que Pablo nos estaba diciendo que... Bueno, Fernando, Alejandro, muchísimas gracias por la presentación, súper claro el estado, ¿no?, de la SAS y también el análisis que han hecho del proyecto que ahora se encuentra en debate en la Cámara de Diputados después de haber obtenido la medida de sanción en el Senado. A todos los que nos están siguiendo a través de Facebook, acuérdense de ir dejando los comentarios, ya tenemos algunas consultas que ahora mismo yo les voy a transmitir, y además compartan la publicación del live para que más emprendedores puedan acercarse, ¿no?, especialmente ahora a esta instancia que es directamente de preguntas y respuestas para ya resolver las dudas concretas. Les transmito, Alejandro, Fernando, la primera pregunta, en este caso es de Ruth Marín. Nos pregunta qué pasaría con una SAS registrada en diciembre del 2018 que aún no está dada de alta en los impuestos. Bueno, ahí, digamos, la IGJ tiene una forma para las SAS que nunca constituyeron o nunca emitieron factura alguna. Hay una forma de liquidación simple de las SAS, es que la querés cancelar y disolver y liquidar. Simplificada. Y después habría que ver, toda la normativa de la IGJ se le aplicaría, excepto que nosotros con el amparo tengamos sentencia favorable, porque estamos pidiendo un amparo para todos los emprendedores. Y si no habría mucha solución, digamos, se va a tener que adecuar a la nueva normativa de este proyecto de ley que está actualmente en diputados, impulsado por el oficialismo. Bien. Bueno, ahora en el medio, una pregunta un poco más general. En este contexto que estamos viendo de una crisis económica ya instalada, pero que además se presume bastante más aguda después del coronavirus, la facilidad de crear negocios en un país siempre es clave, ¿no?, pero en este contexto es aún más importante. ¿Cómo ven a la Argentina con una potencial aprobación, ¿no?, de diputados de este proyecto para intervenir la SAS en ese escenario, en ese futuro cercano, post-pandemia, ¿no? ¿Qué análisis hacen ustedes? Es difícil la futurología y lo sé, pero podemos... No, a ver, la verdad que los argentinos, yo creo que tenemos más que una doble personalidad, ¿no?, en muchos casos. Un poco por lo que yo hacía referencia hace un rato. Por un lado, nos encontramos con una política cuasi de Estado relativa a toda la ley de software, la ley de economía del conocimiento, el apoyo irrestricto en ese sentido y la coincidencia
de todos los bloques, pero por otro lado nos encontramos hace pocos días atrás con una regulación del teletrabajo que lo único que va a lograr es que las empresas argentinas salgan a contratar a empleados del extranjero, que justamente pueden cumplir su trabajo desde su casa sin necesidad siquiera de estar en el suelo argentino. Son las cosas que nos hacen tan distintos y tan distantes muchas veces, ¿no? del mapa económico general. El problema es que ahora el mercado se ha unificado, se ha achicado, digo, se ha agrandado, pero es uno solo el mercado donde uno se desarrolla. Entonces, eso realmente lleva a que, o por la razón o por la fuerza, vamos a tener que acomodar algunas pautas, podríamos decir, generales a lo que son las normas internacionales. Por eso yo sigo creyendo que va a primar todavía la razonabilidad y este proyecto no va a salir, o no va a salir por lo menos así como está pensado. Y repito, porque me parece que en esto hay que transmitir, o por lo menos yo en eso trato de ser positivo, en el sentido de transmitir un mensaje de confianza en alguna medida, y es que la SAS tampoco desaparece ni siquiera con el proyecto. Seguramente las diferentes jurisdicciones, algunas con más muñeca que otras, tratarán de buscar la forma de que el instrumento se continúe utilizando y que siga siendo un instrumento válido para los emprendedores. No sé, Alejandro, ¿qué? Súper claro, Fernando, muchas gracias. Voy ahora sí, sigo con preguntas que nos están haciendo a través de Facebook Live. Luis Carlos Poli pregunta, dice que tiene una SAS del 2017. ¿Qué hago? ¿Sigo con libros digitales? ¿Tengo que refrendar las firmas? Una pregunta más técnica. Por ahora hay que seguir con los libros digitales. Digo, la resolución de IGJ que suspendía los libros digitales nunca fue publicada en el boletín oficial. Sí nos enteramos que existió esa resolución de IGJ porque tiene firma digital, justamente, y no la pudieron esconder porque tenía firma digital. Si hubiese tenido firma papel, la hubiesen roto y la hubiesen tirado a un tacho de basura, pero al tener la firma digital, tenemos la certeza de que existió y que se frenó esa resolución. Nadie sabe bien por qué no se publicó en el boletín oficial, pero si está en el proyecto de ley, habría que ver después si el proyecto de ley es aprobado, cómo reglamentan en torno a ese proyecto de ley. Pero por ahora no, habría que seguir todo normal. Y darle la tranquilidad, aparte de que esos libros no los va a poder perder. Bien. Bueno, buenísimo transmitir algo de tranquilidad en este contexto. Ahí, por ejemplo, estoy viendo una pregunta de Marquitos Alvarado, por ejemplo, que pregunta cuál es el verdadero fin de estas normativas. No lo sabemos, la verdad. Son charlas que tuve por Zoom largas con Fernando y con otros profesores de Derecho Societario del país y de todo el mundo, te diría, porque mucha gente se ha interesado en el mundo porque no puede entender esto. Digo, y si uno lee los antecedentes del proyecto de ley, dice que existieron 10 SAS que lavaron dinero. No dice los nombres ni nada. Ahora, si vemos que, primero no hay sentencia judicial que dice que hayan lavado dinero, pero démosle la razón a los legisladores que supongamos que no nos mienten y que en serio existieron 10 SAS que lavaron dinero. Existen 30.000 SAS constituidas en Argentina. De esas 30.000, 10 importan el 0,03% de las SAS que existen. ¿Alguien en su sano juicio prohibiría los cuchillos de asado porque escuchó que otra persona se lo clavó a otra persona? No, es el vehículo. El vehículo no es ni bueno ni malo. Podrá haber personas buenas o malas detrás del vehículo. ¿Alguien en su sano juicio plantearía prohibir los nacimientos de personas humanas porque van a ser futuros evasores? No tiene ninguna lógica. Y encima nosotros nos tomamos el trabajo de hablar con la Procelac, con la UIF, que son los organismos y las dependencias de la justicia que están encargadas de investigar los casos de lavado de activos, y nos dijeron, mira, la verdad que no existe ninguna SAS actualmente investigada por lavado de activos. No sabemos por qué, puede ser porque tengan libros digitales y el que quiera cometer un ilícito prefiera los libros papel antes que los libros digitales que no los puede falsificar. Pero la verdad que seguramente en un futuro, como se lavará dinero con la SAS, como se lava con la SA, con la SRL,
porque no importa el vehículo, se lava SAS con cualquier cosa que emita facturas, se lava dinero con cualquier cosa que emita facturas. Si vos le das a un chimpancé la posibilidad de emitir facturas, el chimpancé puede que lave dinero, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es la justicia que tiene que actuar, y si hay alguien que lave dinero, pues avísenos desde así, nos presentamos como parte querellante y los investigamos, porque están perjudicando a todos los emprendedores del país en ese sentido. Pero es muy difícil a veces entrar en esas discusiones cuando no tiene un argumento técnico, sino que son discursivas Ideológicas. y no basadas en datos. Son ideológicas. Perdón, Fernando, adelante. No, digo, son ideológicas, pero ni siquiera parecen ideológicas del gobierno en general, ¿eh? Porque uno ve el Ministerio de Producción, va por otro camino, va por otro lado. Entonces, son de un sesgo limitado, diría yo, en todo el sentido de la palabra. El fraude a la ley se puede, como bien lo decía Alejandro, también se comete con el matrimonio. Hay divorcios fraudulentos para después, frente a un concurso o una quiebra de alguno de los dos cónyuges. O sea, realmente es de una limitación asombrosa eso, pensarlo así. Recién, Alejandro, mencionabas, bueno, las más de 30.000 SAS que hay constituidas al día de hoy en Argentina. ¿Qué podría pasar si prospera este proyecto de ley en la Cámara de Diputados con esa media sanción que falta? Y más o menos nosotros calculamos que se tendría que subsanar una SAS. Nosotros hicimos un cálculo actual que tendría que gastar entre 80.000 y 100.000 pesos probablemente si reglamentan los registros públicos de las diferentes provincias, como fueron diciendo que iban a reglamentar para subsanarse y transformarse en otro tipo societario o seguir con SAS. Si se tiene que transformar, tendrían que hacer un gasto, una erogación de entre 80.000 y 100.000 pesos, más o menos es el costo. Hay que ver qué puede pasar, esto es muy grave. O si después hay que ver qué implica en ser emprendedor, digamos. Hay funcionarios públicos de este gobierno que dijeron que los emprendedores tenían que dar un examen para demostrar que son emprendedores. O sea, te mandan de nuevo a tomar no sé cómo va a ser, un oral. ¿Qué implica ser emprendedor, no? Entonces, todas estas cosas, la verdad, a nosotros nos alarman. Y por otro lado, dijeron que ningún emprendedor se quejó realmente de esto, porque las normas son muy buenas y como también a veces nos quedamos callados, aprovechan y dicen, no, esto es bueno, si no lo hubiesen salido a cortar calle los emprendedores, han dicho eso los funcionarios. Y nuestra respuesta fue completamente institucional y republicana. Fuimos a la justicia, lo que hay que hacer, digo, le planteamos al Poder Judicial la problemática y la inconstitucionalidad de todo eso, ¿no? Como gente civilizada. Pero bueno, veremos qué pasa a futuro. A propósito de ese amparo, ¿no? Que seguramente es a lo que te estás refiriendo. Que el amparo, sí. Un montón de instituciones que han adherido y han trabajado para presentarlo justamente. ¿Qué expectativa hay? ¿Qué pasa si ese amparo realmente tiene un curso favorable? A ver, el amparo tendría que declarar inconstitucionales, si prospera, ¿no? Tendría que declarar inconstitucionales todas las normas todas las resoluciones dictadas por la Inspección General de Justicia, justamente para defender todo lo que los emprendedores tanto trabajo nos dio de conseguir una ley. La parte era, es buena pregunta, el esfuerzo, Pablo, que hicimos en su momento para obtener la ley de emprendedores. ¿Y por qué una ley? Porque, digamos, se podían haber conseguido beneficios vía reglamentación, las resoluciones de la Secretaría de Emprendedores, de la CEPIME que nos habían ofrecido en ese momento, y nosotros siempre éramos cabezas duras y decíamos, no, vamos por una ley porque nadie nos la va a poder sacar. Porque la ley nos va a dar el escudo protector del Congreso, el escudo protector de la Constitución Nacional. Y bueno, ese escudo está, esperemos que los anticuerpos de la República reaccionen, llámese la justicia en este caso, y actúen rápido y puedan defender a los emprendedores. De todas formas, el daño lo están haciendo, digamos. Primero el daño de que estamos discutiendo futuro. A mí con Fernando esta charla
nos gustaría estar en una charla de otra característica, digamos, con una alegría hablando de futuro, y nos llevan a hablar de pasado. Digo, acá tenemos que estar debatiendo las mejoras o cómo simplificar o cómo hacer frente a la tragedia económica que va a dejar el coronavirus en el país y cómo se tienen que reinventar los emprendedores, casos de éxito, qué está pasando en el mundo, hablar de inteligencia artificial, hablar de otras cosas. Y estamos hablando de pasado, estamos hablando de volver al papel, de la nulidad de las empresas. Entonces, pasa por ahí el daño que están haciendo. Y de hecho, nosotros cuando mostramos el slide ya nos están constituyendo SAS en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el daño está hecho, porque ¿quién va a ir a hacer una empresa en un país con una jurisdicción donde te dicen te voy a perseguir, te voy a investigar? Entonces, mostrame hasta tu grupo sanguíneo si querés emprender. Dame un examen para demostrarme que sos emprendedor. ¿En qué cabeza entra eso? Digo, me cuesta hasta dar esta charla y explicarlo, porque no es lógico, es muy difícil hablar de cosas ilógicas. Bueno, acá estamos con eso. Nos pasa a nosotros acá en Mendoza, donde emprendedores que logran conseguir financiación, logran conseguir inversores, en más de una oportunidad, el inversor viene y le dice, sí, pero constituí una sociedad por acciones en Chile, que es el equivalente a la SAS argentina. O sea, eso es lo que logran, el mejor ejemplo de lo que logran ante la posible duda, ¿cierto?, que se genera como consecuencia de no querer poner el dinero acá en la Argentina. Sí, sí, bueno, te obligan. El Chile de Mendoza es el Uruguay acá en Buenos Aires, digamos, que lo tenés a un ferry de distancia, como vos lo tenés ahí por los pasos, Fernando, acá en Mendoza, digamos. Es el equivalente, que incluso los inversores te dicen, le dicen a los emprendedores, lo vemos nosotros todo el tiempo con nuestros clientes, digamos, los clientes emprendedores. Bueno, nos están pidiendo otro vehículo afuera porque nadie quiere poner dinero en Argentina. Sí, claro. Es muy grave. O los emprendedores que exportan servicios. ¿Qué dólar le pagan por la factura que emiten al exterior? Digo, ¿no? Te pagan a dólar oficial, obligándolo a liquidar dentro de las 72 horas, demostrando que no usas tu cuenta, que recibiste dólares, que no sos una cueva, o sea, tenés que llevarle cientos de papeles al banco para demostrarle que no sos una cueva, una financiera, y encima te aplican impuestos, creo que rondan los 50 pesos cada dólar que recibís, 50, 60 pesos, o sea, una locura. Y si tenés gastos en el exterior, porque contratás un servidor en el exterior, tenés que pagarlo en dólar tarjeta, entonces es desgastante, son todas cosas que son desgastantes. Tenés que contratar a alguien ahora con la ley de teletrabajo, que entiendo que se va a aprobar en las próximas 3-4 horas, que ahora lo va a tratar el Senado de la Nación. Es desgastante todo. Y mirá, a ver, yo tengo mucha fe porque los emprendedores siempre nos reinventamos, somos resilientes, tenemos que seguir para adelante, pero avancemos un poco. Hay una columna excelente que salió en el Diario de la Nación hace un mes, que le tilda al gobierno de verdugos de la actividad económica o algo así. Ayúdame, Fernando, que yo te la El pasé. cementerio. Verdugos de la recuperación económica. Verdugos de la recuperación económica. Que fue una editorial, ¿no?, del Diario de la Nación. Una editorial del Diario de la Nación que termina concluyendo diciendo, ya, si el Estado no quiere apoyar a las pymes y a los emprendedores, que por lo menos no las moleste, que no se convierta en su verdugo. Ningún país se construye en torno a un cementerio de pymes y emprendedores. Entonces ya imagínense lo loco que estamos, que ya no estamos pidiendo mejoras al Estado, sino estamos pidiendo dejanos tranquilos, por favor, no te metas con nosotros, pero no nos vengas a meter lastre, no nos vengas a llenar la mochila, ya tenemos bastante problemas con todo eso. Entonces, ¿qué necesidad tenemos? O sea, ¿qué hicimos para que nos vengan a atacar de esa forma? Sí. Entonces, es eso. Si querés después subirla a los comentarios de esta nota, de esa columna, me parece excelente y podemos dejar también para subir, yo no sé si se puede en Facebook, dejar el PowerPoint. También para subir, bueno, va a ¿no? quedar todo. De hecho, aprovecho justamente para comentarlo, por si alguien también tenía la duda, todo lo que estamos comentando acá, toda esta mentoría queda grabada en Facebook y obviamente también con todas las diapositivas del PowerPoint que compartieron.
Aprovecho para ir a una última pregunta, que justamente es para Fernando, porque es de Mendoza. Lo pregunta Sergio Peralleda, dice si existe en Mendoza algún proyecto o iniciativa de la DPJ para avanzar sobre los libros digitales para la SAS. Una pregunta concreta sobre la provincia. Y no solamente existe un proyecto, sino que están trabajando en eso con la Secretaría, la Subsecretaría de Modernización. Ya hoy, que no lo teníamos, y esto en realidad hay que decir las cosas como son, pues ha sido un poco gracias a la pandemia, ¿no? Y al aislamiento que ha traído como consecuencia, ya se está haciendo el trámite de toda la constitución de las sociedades, modificaciones y demás, a través de sistemas pseudo digitales. Yo digo pseudo digitales porque, bueno, manejamos un poco de firma electrónica, mandamos por email los archivos, tenemos la obligación de guardarlos, pero la verdad que eso ha facilitado mucho. O sea, se ha dejado de hacer presencial en gran medida para pasar a hacerlo digital o electrónico. Y lo de los libros, se está trabajando en eso. Una cosa, el Código Civil Comercial de la Nación, aprobado en el año 2015, permite para todas las empresas en general llevar todos sus libros, menos el libro de inventarios y balances, que sí lo permite la ley de SAS para la SAS, los permite llevarlos de manera digital. O sea que es algo que está avalado además por una norma de fondo, esta posibilidad. Muchas gracias, Fernando. Bueno, les agradezco a los dos. Llegamos al final de esta mentoría. La idea era repasar un poco, ¿no? El camino recorrido con la Ley de Emprendedores, con la SAS, y dónde nos encontramos hoy. Bueno, desafiante, un presente bastante desafiante, pero bueno, esperanzados en que las cosas se acomoden y la Argentina pueda ir por un camino más o menos sensato. Ya lo veremos a eso, lo veremos en los próximos meses. Recuerden a todos los... Exacto. A los que nos no hay que perder la esperanza de que así sea. ¿Sí? Nunca, por supuesto. Que hay algo que caracteriza a los emprendedores, lo que decía recién Alejandro, es eso, ¿no? El empuje y la esperanza, así que allá vamos. Bueno, de nuevo, esto queda grabado en nuestro Facebook, en el Facebook de ASEA, así que lo van a poder ver las veces que quieran, deteniéndolo, haciendo foco en algún comentario, en algún dato. Así que, de nuevo, agradecerles por habernos acompañado esta tarde sobre la mentoría de Ley de Emprendedores, y nos vemos la próxima. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado también en Facebook Live. Nos vemos prontito. Que estén muy bien. Bueno, gracias, Pablo. Muchas Ana, gracias. Caro. Chao, Adiós. hasta luego. Un gusto. Chao, chao. Adiós.